poblaciones resolvían los problemas que se le presentaban en los distintos ambientes. Eso, desde el sur de Mendoza, lo abordamos desde lo que se llama la organización de la tecnología, que no es más que esto, ¿no? De organizar la información de todas las actividades o requerimientos necesarios para la producción de una herramienta, ya sea la obtención de esa materia prima, donde se encuentra disponible, cómo se hizo para obtenerla, si fue a partir de una transacción, de un intercambio, o si las poblaciones se tuvieron que desplazar hacia el lugar donde estaba la materia prima, a cuánto está de distancia esa materia prima, cómo fue utilizada, si se da o no mantenimiento de esa materia prima, cómo fue el descarte y cómo fueron los procesos ambientales y geomorfológicos que afectaron ese registro en el tiempo hasta que llega a la mano de un arqueólogo, ¿no? En un sitio arqueológico. Entonces, todo esto nosotros le llamamos etapas de producción o cadenas operativas, que implica esto, ¿no? Acá un poco está desglosado en ambientes. Bueno, ¿cómo pueden ser esas fuentes? Pueden ser de muy variadas formas. En este caso, nosotros vemos la primer fotografía, es una fuente de sílice que está en La Payunia, que se llama Agua de Pérez, que está muy cerquita de Cañadón Amarillo, que también, digamos, es una materia que se encuentra disponible ampliamente, después vamos a estar profundizando este tema, y que implicó otras estrategias para su obtención. Tenemos la obsidiana, que se encuentra disponible no solamente en espacios, digamos, en volcanes y ya sea activos o apagados, sino también se puede encontrar como producto del transporte de un agente externo, como puede ser el agua o un río, y encontrarlo de forma secundaria. A partir de esta obtención, se hace una reducción de ese nódulo o fragmento natural de roca para obtener y reducir esa materia prima, sacarle todo lo que no se utiliza, que le llamamos corteza, y se generan lo que llamamos núcleos, y también pueden ser formas bases. Núcleo cuando son rocas que permiten la extracción de más lascas, y una forma base cuando, ya sea para sacar unas lascas de determinada, las lascas serían estos fragmentos que se desprenden al golpear la roca y al tallarlo, que permiten confeccionar herramientas, como vemos abajo, pueden ser puntas de flecha, cuchillos, raspadores, bueno, todo lo que nosotros hoy utilizamos y que está hecho de metal por miles de años ha sido realizado con rocas. Entonces, ahí es donde los arqueólogos vamos al terreno para poder plantear excavaciones, pero ¿qué encontramos de toda esta cadena operativa o esta secuencia? Bueno, no es todo lo que quisiéramos encontrar siempre. Acá les tengo un videíto a modo de ejemplo de cuáles son los desechos y la cantidad de material que se genera para tallar lo que se denomina un bifaz, en este caso, que es una de las formas más comunes en las cuales se ha reducido la materia prima para ser trasladada a otros lugares, para sacar lascas de gran tamaño. Eso sería el tallamiento de un nódulo natural. Si yo lo voy a dejar ahí, sería un núcleo, para trasladarlo, por ejemplo, a un campamento, a un lugar de habitación. Pero fíjense que siguen saliendo lascas, incluso todavía tenemos parte de lo que es la capa externa o corteza. O sea que no solamente cuando en las primeras etapas puede haber descarte de corteza, sino también en etapas intermedias de esa cadena de producción. Eso sería lo que nosotros llamamos un bifaz de sílice. Es muy buen tallador, y fíjense la cantidad de desechos
de lo que nosotros llamamos de desechos de talla, que genera la talla de un solo instrumento. Imagínense lo que ustedes observan en el campo, en los sitios superficiales. Por lo general, son muchos eventos que han sido, digamos, que se encuentran entremezclados en un espacio y que corresponden no siempre a una sola materia prima, sino a más de una materia prima. Como vemos acá, en un sitio de Payunia, ahí vemos al doctor Adolfo Gil en la Payunia excavando, y bueno, y acá tenemos rocas silíceas y obsidiana principalmente. Entonces, viendo atrás, cuando queremos analizar los conjuntos líticos, nosotros lo que hacemos, bueno, primero, cuando ya disponemos, digamos, ya se dieron las primeras etapas de las preguntas que guían los estudios de investigación, y tenemos las colecciones para analizar, se hacen los estudios tecnológicos para poder reconocer, bueno, qué desechos tenemos en el sitio, y a qué etapas representan de esa secuencia de reducción, a qué materia prima corresponde. Para responder esa pregunta, tenemos que tener un conocimiento de cómo es la estructura regional de recursos líticos, o sea, qué rocas están disponibles en ese ambiente. Para eso, por lo general, lo primero que hacemos es hacer un estudio de cuáles son las formaciones rocosas que tienen materias primas aptas para la talla. Se identifican cuáles son las que están en el registro arqueológico, y ahí se definen cuáles son las que están disponibles en el espacio regional y cuáles son materias primas que vienen de otros lugares o de distancias mayores, para poder determinar esas distancias. Uno de los estudios que permite la obsidiana, y que van más a los estudios metodológicos una vez que ya obtenemos esos conjuntos, son los estudios arqueométricos, y en particular los estudios que tienen que ver con la activación neutrónica y la fluorescencia de rayos X. Estos estudios tienen la particularidad de que nos permiten a nosotros entender dónde estaban, digamos, cuál es la composición química de esos artefactos, y vincularlo con los estudios que se realizan en los lugares donde está disponible, en las fuentes, en los volcanes donde están los flujos de lava que contienen obsidiana de buena calidad para la talla, y también de las que no tienen buena calidad para la talla, o sea, esa base regional. Una vez que tenemos esa información, nosotros lo que generalmente hacemos es hacer un estudio de activación neutrónica, que es un estudio nuclear, que implica un análisis en un reactor nuclear, donde se toma una muestra muy pequeña de roca, y se analiza, se mide la concentración química, es muy precisa, y nos permiten diferenciar fuentes entre sí. Tenemos otros métodos, pero otro de los que más se ha utilizado acá en la Argentina es la fluorescencia de rayos X, que lo que hace es estimular los elementos con energía dispersiva, para medir la concentración de los elementos y poder diagnosticar, digamos, a qué correspondería estadísticamente esa muestra. Tienen sus ventajas y desventajas. Una de las principales desventajas es que la activación neutrónica es un método destructivo, o sea que requiere que tengamos que romper parte de la pieza, y los métodos de fluorescencia no. Otras ventajas y desventajas que vamos a ver es que, bueno, hasta hace unos años atrás, todos estos estudios había que hacerlos en el exterior, o había que pedir la colaboración de investigadores que vinieran a hacer esos estudios en la Argentina. En este caso, esto es un laboratorio de fluorescencia de rayos X en la Universidad de Missouri, donde tuvimos la oportunidad de hacer una pasantía para entender y comprender cómo se hacía el proceso de análisis de las muestras. Y en este caso, este instrumental es un instrumental que no puede ser trasladado a otros lugares. Tiene mayor precisión, mide mayor cantidad de muestras,
en una sola tanda, digamos, pero no puede ser trasladado. Después tenemos otro tipo de instrumentales, como son las que nosotros llamamos las pistolitas o los equipos transportables de fluorescencia de rayos X, que son muy utilizados en la minería, sobre todo, y para estudios geológicos, y lo que permiten, ahí ven a Chris Morgan, que es el investigador de la Universidad de Nevada, quien trajo ese instrumental el año pasado a la Universidad Tecnológica de San Rafael, donde pudimos hacer todo el procesamiento en el lugar. ¿Qué permitió? Una de las ventajas es poder analizar colecciones de museos. Muchas veces es muy difícil poder trasladar grandes números de muestras al exterior, y también incluso sacarlas de los mismos museos. En este caso, nosotros lo que hicimos fue analizar piezas de museos de colecciones, incluso de las cuales no podíamos recuperar ningún tipo de información contextual, salvo la información geoquímica de las obsidianas. ¿Y qué nos da este tipo de instrumentales de fluorescencia de rayos X? Nos da este gráfico donde nos muestran estos picos. Lo que nos muestran son digamos, lo que es la medición de cada elemento químico de una determinada muestra, que por lo general tienen que ser, para este tipo de estudios, muestras mayores a 5 milímetros, tienen que estar, por lo general no tener fenocristales porque altera la lectura de la muestra, y lo que nos permite, lo que nos da este gráfico es la concentración de cada uno de los elementos, donde no nos interesan todos los elementos, en este caso en la fluorescencia de rayos X, todos los demás aportan, pero nos importan sobre todo 5 elementos que son claves, porque son elementos traza, son elementos muy raros en la naturaleza, que pueden medirse y que nos da una señal que sería como una huella de ADN. Me faltaba algo. Esta huella de ADN nos permite poder asimilar un artefacto que se encontró en un sitio arqueológico con una fuente de obsidiana que se encuentra en un volcán, digamos, a su fuente natural. Eso nos ha permitido en la arqueología poder diferenciar estas elipses que vemos en el gráfico, son las distintas fuentes que se pueden diferenciar de los estudios geoquímicos. No siempre estas fuentes se separan abruptamente, a veces se solapan y nos generan algunos problemas, pero nos aportan muchísima información que de otra forma no podríamos obtener. Y quizás yo les mostré un mapa donde se veían los distintos lugares donde había disponibilidad de obsidiana. En un trabajo reciente, investigadores se propusieron ver, bueno, qué pasó en los últimos 20 años de estudios, de estudios geoquímicos sobre obsidiana. ¿Qué es lo que más han estado analizando los investigadores, los arqueólogos, vinculados a la obsidiana? Fíjense que los estudios de procedencia son esta línea azul, que no han sido tan desarrollados como los estudios que implican investigaciones, por ejemplo, de conjuntos, que son esta línea naranja, o esta otra línea donde se incluyen estudios geoquímicos de artefactos arqueológicos, pero no siempre de las fuentes, para diferenciar fuentes. Y vemos también varios picos, que quizás esto es más para los arqueólogos, pero que plantean, por ejemplo, estos picos, esta baja, en los estudios tienen que ver con los planteos metodológicos
que se hicieron, por ejemplo, cuando se adjudicaban fuentes, con los trabajos, por ejemplo, de Sackley, que empezaron, bueno, a replantearse y hubo una baja, digamos, se mejoró, hasta que se mejoró el proceso de análisis, con esto de poder referenciar cada una de esas muestras a otras fuentes conocidas. Ahí también en esa baja de estudios encontramos, por ejemplo, el trabajo de Neff y Sackley, el de Glasgow, del 2007, donde ellos plantean, bueno, ¿cómo podemos calibrar estos estudios? Porque estas tecnologías, estos espectrómetros, sí nos permiten esa huella o esa señal química, pero vemos que se solapan, vemos que hay problemas. Bueno, ¿cómo se pueden resolver? Una de las formas es calibrar los equipos con más de 40 o hasta 40 muestras de diferentes fuentes de obsidiana calibradas por 3 métodos en los cuales se pudo constatar que eran muestras diferentes. Esto requirió mucho tiempo de generar la información y programas en los cuales nosotros, por ejemplo, nos vimos favorecidos porque plantearon hacer estudios gratuitos de activación neutrónica, que, dicho de paso, son bastante costosos para los sudamericanos, permitió poder ampliar los muestreos y también planteó una metodología de cómo teníamos que hacer para no cometer errores, por ejemplo, de donde se muestreaba una fuente de obsidiana, se consideraba que era ese el espacio donde estaba disponible y después veíamos que había digamos, un transporte natural de esa materia prima, ya sea por procesos de remoción de masa o por un agente fluvial, que hacía que extendía esa fuente por muchos kilómetros y generaba muchas discusiones en el ámbito arqueológico. Entonces, ¿qué información, toda esta metodología y todos estos equipamientos de análisis de materia prima, qué nos permitieron a nosotros en el sur de Mendoza? Nos permitieron diferenciar 6 fuentes de materia prima, de obsidiana, una localizada cercano a la Laguna del Diamante, donde está la otra reserva, que en realidad ahí hay 2, Laguna Diamante y Paramillos, donde Cortegoso y su equipo han podido diferenciar bien estas 2 fuentes. Después tenemos ya en el sur de Mendoza otras 2 fuentes cordilleranas, que son Las Cargas y Laguna del Maule, que se encuentran en el límite chileno. Después tenemos en la planicie la fuente del Peseño, cerca del volcán Nevado, y la fuente Coche Quemado en el cauce medio del Río Grande. Después tenemos otras fuentes que nos interesa mostrar porque tienen implicancias para la arqueología del sur de Mendoza, como son Cerro Huenul, en el norte de Neuquén, y también otra fuente recientemente ubicada, que es Barbarco. No todas las fuentes fueron encontradas en el mismo tiempo, todas implicaron viajar hasta el lugar y constatar que realmente estaba disponible esa fuente. Muchas implicaron muchos viajes de campaña para poder corroborar hasta dónde llegaba la disponibilidad de la fuente. Fuentes como el Peseño tienen subtipos, tiene un subtipo 1 y subtipo 2, lo mismo que Laguna del Maule. Eso también implicó trabajos de equipos para poder diferenciar cuál era digamos, y conocer cuál era su disponibilidad, si presentaban las mismas características o no. Vayamos a conocer un poquito cómo son las fuentes de cordillera. Tenemos las fuentes Laguna del Diamante y Paramillos, que tienen un modo de uso muy localizado, que tienen buena calidad para la talla. Esta foto no es la mejor, pero se encuentra en nódulos muy pequeños y no ha sido trasladada más allá de su espacio
de su rango de 50 kilómetros. Después tenemos la fuente Las Cargas, muy cerquita del volcán Peteroa, da el nombre a una laguna que se llama Las Cargas, que está cerca, que es donde primero se documentó, que implicó también un viaje a este lugar para poder documentar, bueno, cómo se presentaba, cómo se fue usada, sobre todo del lado argentino de la cordillera. Todavía nos falta conocer mucho de esta fuente, incluso poder definir también si se usó del mismo modo en los distintos momentos temporales donde fue documentada, porque esta materia prima junto con Laguna del Maule son las más tempranas que aparecen en el registro arqueológico, aparecen en sitios vinculados a las 9000 años, y se encuentran en casi todo el sur de Mendoza. Incluso la fuente Las Cargas ha sido documentada en el norte de Mendoza. Y de las fuentes que se encuentran ubicadas en planicie, tenemos el Peseño y Coche Quemado. El Peseño también fue una de estas fuentes que presentaba controversia porque mucha gente conocía de la disponibilidad de materia prima en San Rafael, y fue un artesano el que le comentó a Gustavo Neme y a Adolfo Gil dónde se encontraba esta fuente. Tuvieron que hacer varios viajes de campaña para poder localizar bien el lugar, y después posteriores trabajos cuando nos sumamos con Paz a analizar cuáles eran las particularidades de las fuentes, implicó también varias campañas más para determinar cuál era la amplitud y cómo se presentaban las variedades de los subtipos disponibles en esta fuente. Nada está agotado, seguimos trabajando en el lugar, incluso encontramos unas herramientas similares a palas que habrían sido utilizadas para poder extraer la materia prima, que por lo general se encuentra con sedimento, y cuanto más conserve la humedad, la obsidiana es mucho más fácil de tallar, no es tan quebradiza. Lo mismo pasó con Coche Quemado, que fue una de las últimas fuentes que encontramos que pudimos localizar en el sur de Mendoza, que también es una fuente que presenta varias incógnitas porque aparece en sitios tempranos como Cueva Salamanca, que estudió Paz Pompey, y bueno, todavía no sabemos bien, no pudimos determinar bien cuál es la amplitud de su disponibilidad espacial, pero sí tenemos al menos un espacio que donde está disponible, donde fue documentada y fue bien caracterizada la formación a la cual pertenece. Y bueno, hemos hecho un estudio exhaustivo en una porción de ese espacio, donde no la hemos encontrado en otros lugares, pero aparece, por ejemplo, en un sitio que comentó Gustavo Neme en la charla anterior, en Risco de los Indios, y también, bueno, como les comentaba, en Cueva Salamanca, que se encuentran casi a 100 kilómetros del lugar, y hay fuentes de buena calidad, como Las Cargas, que están mucho más cerca, incluso Laguna El Diamante, o el Peseño para Cueva Salamanca. ¿Y qué pasa con el campo volcánico de La Payunia? Bueno, este lugar fue el espacio en el cual yo inicié mis trabajos en tecnología lítica acá en el sur de Mendoza, y los hice en el marco de mi tesis doctoral, y lo que nos preguntamos en esta gran área es, bueno, ¿cuáles son las rocas que utilizaron? ¿De qué forma la utilizaron? ¿Dónde se encuentran disponibles estas materias primas? ¿Y cómo fueron obtenidas y por medio de qué estrategias? Un poco la idea acá es contarles de forma resumida cuáles fueron estos estudios que implicaron. Muchos de estos estudios fueron un paso inicial para los estudios tecnológicos acá en el sur de Mendoza, específicamente en La Payunia, y lo que hicimos fue retomar varios de los estudios que había hecho Adolfo Gil y Humberto Lagiglia en La Payunia,
y sumar otros trabajos, sobre todo de estudios distribucionales y espaciales, que se habían hecho con posterioridad, así como la excavación y muestreo de las fuentes silíceas que se encontraban en la región. Diferenciamos en la Payunia 3 sectores por la amplitud y por las características diferenciales del ambiente donde, digamos, que incluye este área, donde tenemos un sector norte vinculado a la zona de agua escondida, la Salinilla, y más vinculado también al campo volcánico de Llancanelo, un espacio central donde está todo el espacio turístico de los volcanes, donde está el Payún Matrú y el Payún Liso, que son estos grandes volcanes y sus 800 compañeros conos volcánicos que encontramos en este sector y que mucho atraen a los amantes de la vulcanología. Y en el sector sur, donde encontramos también el espacio donde baja la altiplanicie del Payén, que es este espacio sobreelevado que se genera por la depositación de las indimbritas volcánicas, y se generan varios espacios con circulación de agua temporal y generación de depósitos por remoción en masa. Todas estas características habían planteado en su momento Humberto Lagiglia, que era un espacio donde no habría gran formación de suelos, entonces no era esperable encontrar sitios enterrados. Es algo que venimos trabajando en los últimos años, y Alfonsina Tripaldi con su equipo estuvo trabajando en el lugar, donde, bueno, encontró muy esperanzadoras eh, registros, porque pudo constatar que sí había formación de suelo, y fechados que teníamos en duda por la antigüedad, hoy entran en juego para discutir cómo fue el poblamiento de esta área. Pero bueno, eso es un tema de otra charla. Bien. Entonces, respondiendo a estas preguntas que nos planteamos al principio, ¿qué materias primas se usaron en la Payunia? Bueno, principalmente la roca silicia que veíamos al inicio de la presentación, esa fuente, que era Agua de Pérez, que se encuentra aquí en el sector sur. Todas estas estrellitas que vemos son los lugares donde encontramos disponibilidad de rocas silíceas. También encontramos basalto de buena calidad en el sector central, y otras rocas como riolitas que están en unas formaciones viejas vinculadas a la zona de agua escondida, y acá a asomos que quedan acá en el Caracura. Entonces, que en el registro arqueológico, como para solamente centrarnos en la tecnología lítica y en el uso de las rocas, encontramos que en las tres regiones, las rocas silíceas es la materia prima más utilizada, y por lo menos en el sector norte y en el sur, es la obsidiana la segunda materia prima en importancia. En el sector central es el basalto, dado que tenemos una fuente disponible cercana, y le sigue la obsidiana. Un poco para resumir el registro general, las rocas silíceas que están disponibles en la región de forma local tienen una frecuencia del 94%, las obsidianas llegan casi a un 6%, y las otras menos del 1%. ¿Y qué pasa con esas obsidianas? Si bien tienen un porcentaje muy bajo, la región, pese también a tener fuentes cerca, como es el Peseño, como es Laguna del Maule, las Cargas, y esa igual es una tendencia que encontramos en casi toda la región. Algo que por ahí nosotros también teníamos una imagen distorsionada de cuánto representaba
la obsidiana en la región, en realidad, bueno, las poblaciones humanas son más sensatas que los arqueólogos generalmente, y usaban la materia prima que se encontraba en el lugar de muy buena calidad. Pero también encontramos que la obsidiana se encuentra presente y que hay una tendencia hacia un aumento en el uso desde el Holoceno tardío hacia el Holoceno tardío final, o sea, en los últimos 2000 años. ¿Y cómo es la frecuencia de uso? Bueno, la Una el Maule es la obsidiana que más se ha utilizado en toda la Payunia, en las 3 regiones, es la más abundante, pero para nuestra sorpresa también, digamos, pensábamos que al estar cerca del Peseño y hacer una materia prima que se encuentra en la planicie, o sea que no tiene los problemas de trasladarse a cordillera, como la estacionalidad, la accesibilidad, el tema de la pendiente, tiene menor frecuencia que Laguna El Maule, que en los sitios que analizamos de la zona norte, tiene una distancia lineal de más de 200 kilómetros. Entonces, encontramos algunas particularidades. En la zona central, por ejemplo, aparece el uso de la fuente de las cargas, que también aparece en el sector norte, y otra de las fuentes que ocupa el segundo lugar es Cerro Buenul, que se encuentra al norte de Neuquén. Lo mismo en el sector sur, donde encontramos que también nosotros considerábamos que las fuentes más cercanas era Cerro Buenul, sin embargo es Laguna del Maule la fuente más abundante, seguida por Cerro Buenul, y otras que aún permanecen desconocidas. En estos análisis todavía no teníamos bien caracterizado Coche Quemado, y creemos que mucho de esto que figura como las cargas puede estar solapando Coche Quemado, ya que son muy cercanas geoquímicamente, y eso explicaría por qué aparece con tanta frecuencia en la región central y no en las otras regiones. Si nosotros vamos a estas etapas de producción que mencionábamos inicialmente, con la cadena operativa, y separamos estas lascas en las que consideramos externas, que son las que tienen corteza, de las que son internas, o sea, de las que salen después de que ya se ha descortezado todo el nódulo o el núcleo, o la forma base, y esas medimos la frecuencia en que aparece de cada una de estas fuentes de obsidiana. Encontramos que en la región sur, por ejemplo, están presentes todas las etapas de esa producción. En las desconocidas solamente encontramos las lascas internas. Si nos vamos al sector central, tengan en mente el mapa, encontramos que Cerro Buenul, que está al norte de Neuquén, solamente aparecen lascas externas, y este está confundido, este está en el sector sur. Cerro Buenul encontramos en el sector central todas las etapas de producción, y Laguna El Maule también todas las etapas de producción. También eso pasa en las cargas, las etapas finales, y en las otras regiones solo aparecen de forma de lascas aisladas, lascas internas, sin corteza, y tampoco las lascas que llamamos de filo, son esas últimas lascas que salen en el momento de formatizar un filo de un artefacto, que es también muy difícil de encontrarlas en los sitios arqueológicos. ¿Qué pasa con los instrumentos? También teniendo en mente esas regiones. Encontramos que en el caso del sector sur, la obsidiana ha sido utilizada básicamente para hacer instrumentos bifaciales. Nosotros le llamamos instrumentos bifaciales a los que están trabajados de una cara y de la otra, como veíamos en el bifaz en las últimas etapas.
Básicamente se usa, digamos, es una técnica que muchas veces conduce a la producción de puntas de proyectil. En el caso de la payunía, son básicamente puntas de proyectil. Y encontramos que en los tres sectores ha sido utilizado para la confección de puntas, salvo en el sector norte, donde también aparece un artefacto unifacial. Por el contrario, el sílice, que es la materia prima más abundante, ha sido utilizada para hacer todo tipo de instrumentos, incluso estos instrumentos que se denominan compuestos porque tienen un filo que ha sido, digamos, diferente a otros, que es un raspador con un cortante, que bueno, que tampoco todavía sabemos bien cuál ha sido los fines, para qué han sido usados. Generalmente se hacen estudios de rastros de uso, y también se pueden hacer estudios químicos para ver si hay eh, algún resto del material con el cual fue trabajado ese filo. Nosotros todavía no hemos avanzado en ese camino y esperemos que vengan otros para hacerlo prontamente. Todo esto que veníamos hablando sobre las estrategias tecnológicas nos lleva a un punto, a plantear, bueno, cómo se movían las poblaciones y de qué forma resolvían los problemas de aprovisionarse de materias primas que podemos entender desde el registro arqueológico. Esto nos llevó a plantear un modelo de aprovisionamiento eh, que después fue ampliado, acá está planteado no solamente para la Payunia, sino también para el río Atuel, con los trabajos de tesis de Paz Pompey, donde lo que nosotros vemos es que hay esta diferencia, ¿no?, de las rocas que están disponibles localmente, que le llamamos locales, y las que se encuentran a mayor distancia, de por lo general los 40 kilómetros, que las denominamos no locales. Y encontramos que entre las locales tenemos diferentes estrategias de aprovisionamiento, que se trasladaba muy poco porque había fuentes de materias primas cercanas. Entonces lo que vemos es que en los sitios, por ejemplo, es muy raro encontrar núcleos, pero sí se encuentran formas base e instrumentos terminados, y en las fuentes de aprovisionamiento están presentes esas primeras etapas de reducción. Y por lo generalmente había traslado de lascas de gran tamaño o formas base. En los espacios donde no hay una disponibilidad de rocas silíceas, como es el sector central, encontramos que sí, ahí encontramos núcleos y formas base, digamos, con una forma base lasca para la confección de artefactos, que hay un traslado de esta materia prima, y en el caso de las no locales, encontramos este aprovisionamiento. Esto tiene que ver, genera expectativas en cuanto a cómo son reocupados esos sitios, cuántos son los desplazamientos que tienen esas poblaciones, para que tengan en cuenta, quizás es complejo para explicarlo ahora con gran detalle, pero para que tengan en cuenta que esto no solamente tiene que ver con el traslado de rocas, sino también de cómo se formaron esos sitios, cómo están interpretándose la movilidad de esas poblaciones. Por ejemplo, en el caso de las rocas no locales, tenemos que hay un traslado de la roca Laguna El Maule hacia la Payunia. En estudios recientes, el equipo de Barberena, que trabaja en el norte de Neuquén, ha podido diferenciar claramente a Laguna El Maule 1, que se encuentra en la cordillera, y Laguna El Maule 2, que sería una variedad que ha sido registrada en el río Barrancas, que tiene implicancias para la Payunia, porque en su momento veíamos que la cantidad la frecuencia de uso de obsidiana en el sur de Mendoza era, sobre todo de Laguna El Maule, era muy alta,
a pesar de la distancia y de la accesibilidad, pero este traslado por el río no explica por qué en el sur de Mendoza la variedad el Maule 1 es la más preponderante. Por eso este mapa, que en un primer momento nosotros, cuando se pudo documentar en esos nódulos de obsidiana, digamos, que ya se había planteado y que desde lo tecnológico estaba claro que había un acceso o una forma de uso como si fuese una materia prima local, a pesar de encontrarse en la cordillera, todavía nos sigue generando este interrogante de, bueno, cuáles eran los movimientos o el uso alternado de estos ambientes, como quizás vemos hoy en los puesteros locales, más que nada cercanos al río, que se trasladan a cordillera. Sin embargo, por ejemplo, la mayoría de los puesteros que hoy se encuentran en la Payunia no hacen este movimiento de veranada-invernada. Bueno, interrogantes en los cuales seguimos trabajando. Y otras materias primas que tienen un acceso muy esporádico y muy puntual, como son laguna del Diamante, en el cauce medio del río Atuel, como es también las cargas en la Payunia, y el Peseño, que a pesar de estar muy próxima, aparece solamente como instrumentos terminados, y no aparecen todas las etapas de la secuencia de reducción. En esos casos, otros investigadores tienden a pensar en este tipo de interacción como regalos o como bienes de intercambio puntualmente. Bueno, un poco para ir cerrando, ahora nuestras preguntas también están dirigidas en entender cómo era el vínculo de la Payunia con el río Colorado y con el río Grande también. Este es un área, una amplia área que está circunscripta por dos grandes ríos, en los cuales la movilidad de las rocas y de los recursos tiene implicancias que todavía no hemos podido responder. Uno de estos trabajos que ha sido publicado también recientemente, que es el de Corcovo, un sitio que está muy próximo al límite con La Pampa, y donde, les resalté acá para que vieran, la obsidiana y el sílice son utilizados y aparecen en frecuencias muy similares, y también son utilizados de forma muy similares. También otro de los sitios es el Puesto Abandonado, que es un sitio que se tuvo que realizar un rescate, en el cual también encontramos esta misma tendencia, a la vez que se incorporan otras materias primas que hacia el interior de la Payunia no encontramos, como son el cuarzo, la arenisca. Entonces, un poco para terminar, ¿en qué estamos trabajando hoy? Seguimos indagando sobre cómo se distribuyen estas variedades de obsidiana. También seguimos interesados en poder conocer cómo se distribuyen las fuentes conocidas, para qué fueron utilizadas en las diferentes regiones, y en particular en la Payunia, para poder enriquecer este modelo explicativo sobre cómo serían las estrategias de uso de las rocas en el pasado. Y bueno, y también la idea es ampliar los estudios más cercanos al río Colorado, que han podido ser fechados con mayor antigüedad. Bueno, agradecerles a la Municipalidad de Malargüe, que siempre ha brindado un lugar para los estudios arqueológicos y para nuestros trabajos en particular, a la agencia y a CONICET, porque bueno, financiaron mis trabajos de investigación de doctorado, al Museo Regional Malargüe, al Museo de Historia Natural de San Rafael, a Lices Malargüe, que en todo mi proceso de formación de doctorado y también ahora en esta instancia como investigadora me brindan un espacio de trabajo ahí en el complejo planetario Malargüe, a todo el personal
bueno, y a todo el equipo de IDEBEA, a los TECONA, que siempre nos dan una mano en los trabajos de campo, lo mismo que los guardaparques, y bueno, y la familia y los amigos y las amigas que siempre nos acompañan. Ahí tienen, les dejo el link de la página del IDEBEA para que se enteren, si les interesa, ver en qué estamos trabajando en general en el equipo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Bueno, acá uno de los participantes nos pregunta sobre el tema de la coloración de la obsidiana, ¿no? Y se refiere más que nada a los colores que podemos encontrar en la zona sur de Mendoza y por qué, ¿no? Bien, los colores tienen que ver, como les explicaba al principio, les contaba al principio, tienen que ver con los minerales que incorporan en el ambiente en que se forman, ¿sí? Por lo general tienen que ver con eso, con la composición química de las rocas que lo rodean, que en el momento de salir no llegan a cristalizar ni a precipitar, pero sí queda la coloración. Encontramos colores incluso veteados y que son característicos de algunas fuentes que se encuentran en el norte de Neuquén, como Portada Cobunco, que le llaman la tigrada, también hay una que se llama dorada, que se encuentra en México, otras que son de color rosado, por ejemplo, traslúcido, hay infinidad de colores, y bueno, y también tenemos otras que le dicen las nevadas, por ejemplo, que tiene fenocristales que precipitan, que llegan a precipitar al incorporar aire, y bueno, esas no suelen tallarse, que son las que encontramos, por ejemplo, en el Payún Matrum. Bien, ahora nos pregunta también, Diego nos pregunta si las rocas silíceas, cuando vos te referís a las rocas silíceas, hacen referencia también a las calcedonias y ópalos. Sí, por lo general son rocas con alto contenido en sílice, todas tienen más del 75% en sílice, y digamos, y por lo general, para el caso de la Payunia, tienen los mismos o procesos similares de formación. Es otra de las cosas bueno, que indagamos en mi tesis doctoral, que lo que tratábamos de definir era, bueno, cuál era el origen de estas rocas silíceas, ¿no? Y bueno, como todas tienen un origen vinculado, digamos, a estas aguas que circulan y precipitan en el ambiente, les nombramos a todas de la misma forma, y en lo general, cuando los geólogos estudian este tipo de rocas, digamos, es muy difícil diferenciar una de otra con estudios químicos, pero bueno, por suerte hoy hay otros avances y esperemos que la tecnología nos ayude en eso. Bueno, buenísimo. Tenemos otra. Jorge nos pregunta si la presencia de obsidiana de otras fuentes como la del Maule se debe mayormente a los traslados naturales o bien a los traslados humanos y a la calidad para la talla de esta obsidiana, de esta fuente, ¿no? ¿A qué se debe? Es buena la pregunta, muy buena la pregunta. Es algo que nosotros también nos preguntamos. Una de las posibles explicaciones de la abundancia en el sector sur, bueno, y en toda la Payunia de Laguna del Maule, era su disponibilidad en el río Barrancas. Sin embargo, al realizar los estudios geoquímicos, pudimos ver que seguía presente Laguna del Maule 1, o sea que debe tener que ver la calidad de esta materia prima, ya que Laguna del Maule 1 tiene muy buena calidad, es muy homogénea y está disponible
digamos, a gran escala, junto con las cargas, una de las canteras más grandes que encontramos acá en el sector sur. Y bueno, sí, esas son preguntas que están abiertas y que, bueno, esas son posibles respuestas que, bueno, que tenemos que seguir trabajando para poder contestarlas de forma más firmes. Bueno, buenísimo. Tenemos una pregunta de María José. Dice que la reciente calibración de distintas técnicas y laboratorios significa que se pueden comparar las características químicas que se hacen con equipos portables y no portables. Digamos, hay un modo dentro del laboratorio de arqueometría que dirige Glasscock en Estados Unidos. Ellos han trabajado con diferentes tipos de instrumentos y ellos han logrado calibrar esos instrumentos con la medición de esta muestra de obsidianas. ¿Qué pasa? En ese momento también en cada región era muy poco lo que conocíamos de la disponibilidad de obsidianas. Los equipos portables digamos, ya vienen de fábrica con esa calibración. Entonces uno podría incluso enriquecer esa calibración con rocas naturales de la fuente, que es lo que actualmente están haciendo muchos equipos, y poder disponer de ese instrumental para hacerlo en sus laboratorios. Acá en el IEBEA, bueno, hay un proyecto que plantea poder obtener con la Universidad Tecnológica este tipo de instrumental para estudios, pero bueno, todavía es un proyecto. Pero sí, y bueno, y la activación neutrónica siempre, digamos, es la base para poder calibrar los otros tipos de estudios. Bien, una última pregunta se refiere a que ¿se pueden encontrar más fuentes de obsidiana? Sí, se pueden encontrar, porque incluso nosotros tenemos desconocidas, tenemos una que se llama Desconocida A, que es un grupo de desconocidas que digamos, que se autoagrupa en una elipse en los estudios geoquímicos, y tenemos otro grupo de desconocidas que siempre está presente en todas las regiones, incluso en el norte de Mendoza hay una desconocida B, que nosotros todavía no la hemos podido localizar, pero sí que sí la han localizado a esta misma latitud en Chile. Y bueno, también es una incógnita. Lo mismo pasa con otras fuentes como Coche Quemado, que se pudo registrar recientemente y de la cual desconocíamos su presencia, y pudo ordenar, una vez que pudo ser estudiada, gran parte de esas colecciones. Acá preguntan si esas desconocidas podrían ser de Chile, del lado de Chile. Podría ser perfectamente. Sí. Incluso, no solamente, yo no mencioné otras fuentes, pero en regiones más cercanas al Nihuil, a Yancanelo, aparecen fuentes del centro sur de Neuquén, como Portacobunco. También aparecen otras fuentes como Laguna El Diamante. No es que solamente aparecen las locales. Podría ser perfectamente de Chile también, o de otras regiones. Bien, y una última. ¿Estos estudios se pueden hacer sobre materiales que no hayan sido excavados, digamos, que estén o en colecciones privadas o en colecciones de museos, o solamente sobre materiales excavados se pueden hacer estos estudios? Bien, esa pregunta es muy buena también, porque nosotros, bueno, parte con este instrumental que se pudo hacerlo acá en la UTN, lo hicimos sobre colecciones. No todas esas colecciones vienen de estudios arqueológicos, muchas vienen de donaciones o de materiales que tenían incautados de la policía, digamos, son varios los orígenes de esos materiales. Y estas técnicas lo que permiten es cargar de información estas colecciones que por lo general
no son atractivas para los arqueólogos, pero sí son muy atractivas, digamos, en cuanto a proyectos de investigación para entender una región, pero sí desde el punto de vista estético o para poder observarlas, digamos, son muy llamativas para visitantes de un museo. Y poder cargar de información ese material sería muy valioso para los dos, tanto para un visitante de un museo, para una colección de museos, como para los investigadores. Bien, perfecto. Ahí si nadie más tiene alguna pregunta. Bueno, agradecemos a la doctora Laura Salgán por la charla, por sus explicaciones, por toda la información. Destacamos que esté trabajando desde acá, de nuestra ciudad de Malargüe, digamos, tener una doctora de su calibre en Malargüe trabajando desde nuestro departamento es un privilegio, ¿sí? Teniéndola a la vuelta de la casa para hacer estas consultas, la verdad que es muy bueno. Y también quería señalar la importancia de hacer investigación desde lugares como Malargüe. Así que bueno, te agradecemos, Laura. No sé si querés sumar algo. Sí, agradecerles y también agradecerle también a los guías y a las personas que se sumaron a la charla, y también tener eso en cuenta, ¿no? Que siempre estamos disponibles para generar información, valoramos mucho estos espacios de interacción para poder contarles un poco en qué estamos trabajando o los conocimientos que ya hemos podido obtener de los estudios realizados. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, le damos paso ahora a Marcelo para que cierre la convocatoria de hoy. Bueno, nada más agradecer infinitamente, Laura, muchísimas gracias, excelente la exposición, una claridad extraordinaria, demuestra también tu increíble compromiso y capacidad profesional, sobre todo lo abordado aquí en Malargüe. Estamos más que agradecidos, primero por la charla, segundo por tenerte presente aquí en estas jornadas de capacitación en arqueología, y aparte, de verdad, felicitarte por tu compromiso permanente con tus trabajos muy profesionales aquí en Malargüe. Para nosotros la verdad es un honor tenerte y que trabajes aquí. Así que nada más agradecer a todos también, a todos los que han estado presentes, y bueno, y toda esta jornada que ha sido respecto de esta transitabilidad de la obsidiana, de territorio a territorio y las características que tiene, creo yo que esto nos hace también pensar en ese dinamismo de aquellas poblaciones primitivas y este uso extraordinario que tenían de este recurso geológico. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias, Hugo, por la coordinación general, muchísimas gracias a todos desde acá, desde la Dirección de Promoción y Políticas Turísticas de Malargüe. Los esperamos para el próximo viernes, y ahí sí me hago cargo yo ahora de la presentación, porque vamos a tener nada menos que a Hugo Tucker, quien es nuestro coordinador general de estas charlas, que nos va a dar también la última charla de este ciclo de capacitación en arqueología. Doctora Laura Salgán, muchísimas gracias por hacerte presente y de esta charla extraordinaria que hemos tenido. Hugo, nuevamente reiterarte tu compromiso de trabajo con esta dirección y con todos los que están asistiendo a estas capacitaciones. Nada más agradecer a todos, muy buen fin de semana, cuidémonos y aprovechemos también para seguir indagando y obviamente divulgando respecto a lo que es la arqueología. Muchísimas gracias, Laura, vuelvo a reiterar, y muchísimas gracias a todos. Muy amable. Chao, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos el viernes que viene.